12. Vamos a abrir la Biblia allí, en el libro de Génesis, capítulo 12. La verdad que hoy no sé qué me está pasando, estoy re tempranero hoy. No puedo creer que esté predicando hasta ahora, yo me desconozco. Génesis, vamos a comenzar hablando en Génesis capítulo 12. Quiero, si bien es cierto, repito, yo les prometí algo que Dios me habló, pero también tengo una dirección en estos días. Inclusive le conté a alguien que estoy suspendiendo algo que yo les había anunciado, pero que tengo una dirección, por eso estoy compartiendo y ministrando esto. Génesis capítulo 12 y Éxodo capítulo 3, y vamos a ver por ahí la Biblia, así que, y vamos a desembocar allí, vamos a terminar en el Nuevo Testamento. Pero quiero comenzar con esta historia. Yo le puse como título, como tema o título, cuando Dios llama. Diga cuando Dios llama. Preste atención, diga cuando Dios llama. No, hágalo con ganas. Cuando Dios llama. Otra vez, cuando Dios llama. Si está anotando, ponga ahí el título, cuando Dios llama. Diga de vuelta, cuando Dios llama, así se memoriza. Cuando Dios llama. Muy bien, quiero compartirle algo. Siempre digo lo mismo, y es muy difícil transmitirle con palabras lo que Dios a veces nos habla, nos revela, nos enseña. Porque usted ve un hombre aquí a quien está escuchando, ¿verdad? Y está lindo, está bueno lo que está diciendo, pero muy difícil a veces hacerle entender o transmitir las cosas que Dios hace. Sé y entiendo que solamente a través del Espíritu Santo. Es imposible conocer a Dios si no es a través del Espíritu Santo. Es imposible entender lo de Dios si no es a través del Espíritu Santo. Es imposible escuchar a Dios si no es a través del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo o no? Por eso que se complica un poquito más la cosa. Por eso algunos dicen, ¿por qué oran tanto? Porque necesitamos orar a Dios, necesitamos buscar a Dios para que Dios se manifieste, para que el Espíritu Santo tome control, gobierno y dominio, para que usted pueda entender la palabra. Latinoamérica tiene una raíz, bueno, hoy el mundo entero, ¿no? Pero en Latinoamérica tenemos una raíz muy religiosa, y usted sabe a qué me refiero. Y no solamente a eso, a la religión que usted trae de sus padres, que usted heredó de sus padres. Si usted mire, preste atención un poquitito, porque la gente, ¿cuál es el punto? La gente se encierra, y esta es mi religión y no me diga nada. Pero no se da cuenta que el marido es alcohólico, que los hijos están perdidos, que la hija está mal, que la economía no está funcionando, pero la gente se aferra a una religión. No tiene idea por qué se aferra a la religión, pero se aferra. Así somos los seres humanos. Generalmente el hombre tiene temor de experimentar, de ver o de aprender o de entender algo nuevo. Entonces más vale malo conocido, dice el dicho, que bueno por conocer. Y eso pasa en el plano espiritual y en la religión. Usted está aquí por un milagro de Dios. Amén. Usted está aquí por un milagro. Amén. Es un milagro que usted esté aquí. Es un milagro que usted tenga a Cristo y comience a entender la palabra y haya entendido y haya creído que la Biblia es la palabra de Dios. Ya es un milagro. Porque usted tenía una religión, tenía paradigmas, tenía conceptos, tenía estructuras mentales, ¿verdad? Y que esté aquí es un milagro, y que esté entendiendo. Gladys decía que Dios, me acuerdo cuando vino, yo siempre me acuerdo de Gladys, ¿no? Cuando vino Gladys, era terrible, ay Dios. Le estábamos formando para Paraguay de vuelta para Asunción. No, a Gladys llega, bueno, las dos Gladys eran bravas, no sé si las Gladys son así, y las Tere, no sé, pero no, bueno. La Tere cuando vino, ay Dios santo, ¿se acuerda Tere? No, tranquila que no voy a chavarle, o sea, sus debilidades. No, entonces, ¿me está entendiendo o no? Y uno viene, pero el hecho de estar en la iglesia, de conocer a Cristo, de tener la palabra, ya es un milagro, porque usted estaba aferrado a algo. Como usted estaba aferrado a algo, y si usted mira, se da cuenta que no le dio resultado. La gente es tonta porque no se mira y no se da cuenta que lo que tiene no le da resultado. ¿Me está entendiendo o no? Alguien dijo una vez, si vos querés sacarle un hueso a un perro, no intentes sacárselo a la boca, te lo va a morder, porque el perro está convencido que el hueso es lo máximo. Y alguien dijo, si vos querés sacarle un hueso a un perro, tirale un pedazo de carne al lado, va a soltar el hueso y va a agarrar la carne y le va a sacar el hueso.
¿Está entendiendo? Y el ser humano se aferra a cosas que son como un hueso pelado, pero el tipo no quiere soltar. No tiene éxito, está fracasado. Yo mismo vengo de familias de alcohólicos, mis padres, mis tíos, mi abuelo, ¿me está entendiendo? Pero ellos nunca soltaron su religión y nunca cambiaron. Así fallecieron, así murieron y otros no, ni siquiera llegaron a nada. Me dice amén. Por eso repito, que usted esté aquí es un milagro. Y que esté escuchando a Dios, entendiendo la palabra, ya es un milagro. Pero como la Biblia me enseña un montón de principios y cosas, la Biblia enseña que Dios no hace nada ni por casualidad, ni porque se le chispoteó, ni porque está jugando. Diga conmigo, Dios no juega. No, digan en serio. Diga, Dios no juega. Diga, Dios no juega. Diga, Dios no pierde el tiempo. Usted pierde el tiempo. Usted da vuelta, pero Dios no pierde el tiempo, Dios no juega. Usted no tendrá sueños, tal vez usted no tendrá metas, tal vez como veíamos hoy en el reencuentro, tal vez a usted lo cortaron de raíz de pequeño y le quitaron los sueños, no lo hicieron soñar, como hablamos de la paternidad, no te endosaron, tu papá no fue un fructificador como veíamos hoy en paternidad, ¿verdad? No fue un proveedor, un protector, no sé qué pasó, y a vos te cortaron el sueño, te cortaron la visión y te dijeron, estudia una carrera, conseguiste un buen empleo, es el dicho común, que tenga una buena obra social, que hoy ninguna es buena, pero que tenga una buena obra social, que tenga una buena jubilación y morite en paz. Eso te dijeron. Entonces, la masa, ¿qué hace? La masa vamos a estudiar, vamos a trabajar, vamos a tener una obra social y una buena jubilación y viejito con un bastón esperemos la muerte. Esa es la idea, es cierto, es así. Sacarte de eso es difícil. Siempre, y que tenga que ver con Dios, y que Dios te hable, tienes que mirarte. Estás teniendo resultados, estás logrando cosas, están cambiando cosas en tu vida. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre que Dios interviene, diga conmigo, siempre que Dios interviene. Diga, siempre que Dios interviene en la vida de alguien, siempre habrán cambios, siempre habrá cambios, siempre habrá éxito, siempre habrá éxito, convénzase. Yo no sé qué Dios tiene usted y no sé qué Dios tiene en lo que me están mirando a través del internet, ¿me entiende? La Biblia me enseña. Ahora, yo explico siempre lo mismo. La gente cree en Dios, pero quiero decirles que el diablo también cree si el diablo viene del cielo. Se llamaba Lucifer allá, acá se llama Satanás, pero viene del cielo. ¿O no? ¿De dónde fue arrojado? Del cielo. Era un querubín. O sea, ¿el diablo cree en Dios o no? Por supuesto si lo veía, le adoraba y le servía hasta que se rebeló. ¿El diablo cree en Dios o no? ¿Los demonios creen en Dios o no? ¿Los brujos creen en Dios o no? ¿Y usted cree en Dios, verdad? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. O sea, no alcanza con creer en Dios, sino conocer a Dios y entender o comenzar a entender a Dios. Si no hay cambios en tu vida, es porque no estás conociendo y no estás entendiendo a Dios. Diga conmigo, cuando Dios interviene. Ay, Dios santo, está duro hoy. Cuando Dios interviene, diga. Siempre. Hay, habrán y hubieron cambios. Si no hay cambios es porque Dios no está interviniendo. Si no hay transformaciones es porque Dios no está interviniendo. Si no hay mejorías es porque Dios no está interviniendo. Si no estás creciendo es porque Dios no está interviniendo. No es porque Dios no quiere, es porque tú no se lo dejas. La Biblia me enseña, cada vez que Dios intervino, cada vez que Dios llamó a alguien, Dios no jugó con ese alguien, no jugó en la historia. Si usted no va a ver en la Biblia nunca que Dios dijo, ay, te mentí. ¿Te imaginas la Biblia un pasaje que dice, y Dios le dijo a Abraham,
Timinti. ¿Me está entendiendo? Porque Dios no juega. Albert Einstein, entendiendo un poco acerca del universo, según dicen por allí, dijo: Dios no juega los dados. ¿Qué quiso decir Albert Einstein? Que él creía que Dios había ordenado el universo. Y estamos hablando de alguien que estudió física, que supo que fue más o menos el que creó la bomba atómica. De por ahí viene, de esos científicos viene la bomba atómica. Y él dijo: Dios no juega los dados. Él entendió que hay un orden en el universo porque hay un creador que puso un orden. ¿Me entiende o no me entiende? Mire, cuando Dios llama, cuando Dios interviene, repito que entienda esto, cuando Dios interviene y cuando Dios llama, siempre habrá un cambio y siempre es para un propósito, un objetivo, una meta, un lugar específico. Y sabe que la Biblia me enseña, jamás es un lugar de fracaso. Yo no veo en la Biblia a los hombres, si pudiéramos decir el profeta que fracasó, Jeremías. ¿Por qué? Porque no se convirtió nadie. Pero él no estaba profetizando para que el pueblo se convierta. Él estaba profetizando para avisarle que venía juicio. Porque Israel no se convirtió con Isaías ni con los otros profetas. Jeremías fue el último, o uno de los últimos que profetizó antes de la cautividad babilónica. De hecho, que Jeremías estuvo en plena cautividad babilónica. Cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén, Jeremías estaba ahí. ¿Cuál es la tarea de Jeremías? De avisarle que venía juicio y decirle: lo que Dios habló ahora se está cumpliendo y se va a cumplir. En otras palabras, Jeremías tuvo éxito. No ganó a nadie, pero evidentemente el llamado de Jeremías no era para que la gente se convirtiera. En capítulo 1 le dijo: te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, derribar, destruir, ¿sí o no? Edificar y plantar y edificar. Eso le dijo Dios a Jeremías. Si usted mira las profecías de Jeremías, así dice Jehová a Moab, a Amón. Él profetizó sobre naciones y lo que él dijo se ocurrió en las naciones. ¿Tuvo éxito Jeremías o no? Sí, Señor. Él fue llamado a profetizar a las naciones, a profetizar a Israel, a Judá. No fue, evidentemente, nadie se iba a convertir. No fue llamado a que se conviertan. Fue llamado a anunciar lo que Dios estaba diciendo y que se iba a cumplir. Cada vez que Dios interviene en la historia, cada vez que Dios interviene en una persona, en una familia, es porque Dios está por hacer algo en esa familia, en esa persona, en ese hombre, en esa mujer y en una iglesia. ¿Usted no se dio cuenta que el nivel de gloria está creciendo en este lugar? Eso significa que Dios los eligió para algo. Esta iglesia, este ministerio tiene una tarea. Dios no está jugando, Dios no está perdiendo el tiempo. Usted dice: bueno, vamos al culto, cantamos, leemos la Biblia, compartimos, oramos y vamos al discipulado del lunes. No, Dios tiene una razón del discipulado del lunes. Dios tiene una razón del miércoles, una razón por qué hay un ayuno el martes, por qué hay oración todos los días. Hay una razón por qué hay ayuno de mujeres, ¿me está entendiéndolo? Hay una razón por los encuentros y los reencuentros, la administración y los retiros. Hay una razón. Porque Dios, cuando interviene en la historia, cuando interviene en un lugar, cuando interviene en una persona o interviene en una familia, es porque Dios está por hacer algo. Eso, en Génesis capítulo 12, me habla la historia, dice: y habló Jehová ¿a quién? A Abraham. ¿Y qué le dijo Dios? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A mí se me ocurrió pensar, me fui un poquito en la historia y en el tiempo y me puse a pensar: ¿qué estaba haciendo Abraham antes de que Dios le llamara? Abraham, me imagino que estaba ocupado en negocios. Aparentemente Abraham, la familia de Abraham, ya estaba bien económicamente. Luego Dios lo hizo riquísimo a Abraham después. Pero aparentemente estaba bien. Por cuanto él sale de Ur de los Caldeos y por lo que dice, él no estaba mal. No es que, bueno, tenía que andar carpiendo para comer. No. Evidentemente estaba bastante bien. Hola. Entonces yo me imaginé a Abraham, estaba trabajando como usted, estaba
viviendo una vida tal vez los domingos habían partidos de campeonato de fútbol en su barrio, y el tipo se apoyaba haciendo un palo y miraba en los partidos de fútbol todo el día. ¿Viste? Como hay lugares todo el día están metafútbol, es todo lo que tienen. Bueno, tal vez Abraham estaba lo mismo. Tal vez habían campeonatos de taba, de truco. Y tal vez Abraham hasta participaba en los campeonatos de truco. De la taba, de la argolla, del palo enjabonado. ¿Me entienden o no? Hola. Eso hay mucho en el interior de Argentina, usted sabe, ¿no? Entonces, yo me imaginé que Abraham tenía una vida, ¿qué? Rutinaria. Un hombre que estaba trabajando, un hombre que estaba haciendo negocio, que estaba bien económicamente, pero una vida, y más en aquel tiempo donde no había ni siquiera... Si yo nacía en aquel tiempo me suicidaba porque no tenía wifi, imagínate, ¿me entiendes? Entonces... ahora te imaginas, Abraham, sin computadora, sin wifi, sin WhatsApp. Imagínate, ¿no? No había luz eléctrica, no había baños instalados, tenían que bañarse en latonas, como en el campo. No sé si usted estuvo en el campo, yo estuve en el campo y me bañaba en latona. No me venga a decir que usted no se bañó en latona. Gloriosos baños en latona, ¿entiendo o no? Y no les cuento más porque son cosas de campo, pero bueno. Pero yo me imaginé, me puse a pensar un poquito en Abraham y dije, ¿qué estaba haciendo Abraham cuando Dios le llamó? ¿Sí? Entonces, usted sabe que el nombre Abraham significa padre enaltecido. Tal vez estaba indicando que Abraham era un hombre muy especial en su tierra, pero seguimos con lo mismo. Abraham iba a vivir, tener sus hijos, tal vez, qué sé yo, no sé, su negocio, iba a envejecer y se iba a morir como cualquiera del lugar. Hasta que Dios interviene, diga, hasta que Dios interviene. Diga, hasta que Dios lo llama. Vamos, dígalo, hasta que Dios lo llama. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, Abraham, vete de tu tierra. Un día él estaba como normalmente, tal vez estaba en la cola del banco para depositar, ¿verdad? Había vendido unos cuantos camellitos, iba a depositar en el Banco Nación de la época, ¿me entienden o no? ¿Sí? En el BBVA, qué sé yo, estaba por depositar y Dios le habla, tal vez en la cola del banco. O estaba haciendo un trámite en las comisarías, no sé. Y Dios, ¿qué le dice? Pero hubo un día, diga, hubo un día. Hubo un día, diga, hubo un día. Que Dios, diga, que Dios interviene. Vamos, dígalo, interviene en la vida de Abraham. ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una ¿qué? Haré de ti una gran nación. Ahora yo quiero que usted se ponga los pantalones de Abraham. Está una vida normal, él se casa, tiene su papá, sus hermanos, su familia, sus amigos, su equipo de fútbol. Estaba viviendo una vida normal y de repente escucha la voz del cielo que le dice, y haré de ti una gran nación. ¿Cómo te suena el saco ahí? ¿Me está entendiendo o no? Que alguien que no ves y que escucha una voz y te dice, vete de ese lugar y haré de ti una gran nación. Hola. ¿Cómo te suena? Dice, usted leyó la Biblia. Dice, sí, eso dice la Biblia. Pero quiero que usted entienda cómo te suena. Quiero que te pongas en el lugar y que de repente una voz te diga, haré de ti una gran nación. De repente vos mirás y tenés al primo Paco, al primo Pancho, a la prima Carlota, que es terrible, lengua larga y chismosa, y vos decís, y la voz te dice, haré de ti una gran nación. ¡Wow! Ni siquiera lo entenderías, ni siquiera lo entendiste, y ni siquiera lo ibas a entender. Diga, cuando Dios interviene. No me está entendiendo. Diga, cuando Dios interviene. Hay cambios. Hay cambios. Hay cambios. Cuando Dios, diga, cuando Dios llama. Vamos, dígalo, cuando Dios llama. No llama. No llama para pequeñeces. Llama para cosas grandes.
Si Dios te está llamando y aunque no lo entienda, tened por seguro, no importa del barrio que venís, de la familia que venís, no importa si tenías dinero, no tenías dinero, no importa. Si Dios te llamó, tenés que entender que Dios acaba de interrumpir la historia de tu vida, y si Él te llamó es porque Él tiene algo grande para ti. Dios nunca hace nada pequeño. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? ¿Alguien le puede aplaudir al Señor? Sí, Señor, yo quiero eso. ¿Usted cree que venir a los domingos a la iglesia, usted cree que congregarse o leer la Biblia es todo? Usted no entiende, o los que me están mirando no entienden que cuando Dios interviene es para algo. La gente piensa, los evangélicos piensan, los creyentes piensan que simplemente es ir a un culto, sentir su presencia y me siento, y a pesar de todo me siento bien, yo me siento bien. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Si Dios te llamó, no te llamó para que te sientas bien, te llamó por algo grande. Si Dios intervino en tu historia, que estaba destruida y fracasado y que iba rumbo al fracaso, es porque Dios intervino para algo grande. Si Dios te llamó es para algo grande, ¿me está entendiendo o no? No importa de dónde vienes, no importa lo que eres. Abra su cabeza, por favor, esta noche. La gente piensa que Dios te llama a un culto de poder y de milagro, y la gente va tras los milagros. Siempre digo, aquí también ustedes escucharon los milagros que estaba contando Meli en Campo Largo, los que no han contado allí en Salada. Ese niño que le picó una víbora venenosa, la yarará, y sin embargo oraron por el niño y no le pasó nada. Dígame que no es un milagro eso. Entonces, y la gente corre tras de milagros. Dios es un Dios de milagros, ¿sí o no? Y acá hay milagros, pero yo no estoy detrás de los milagros. Usted tiene que entender que ahí no termina la cosa. Amén. Cuando le llama a Dios, le dice, haré de ti una gran nación. Yo me imagino que Abraham no entendió nada, porque no podés entender semejante palabra. Ahora, ¿a mí? Sí, a vos. ¿Qué parte no entendiste que haré de vos? Claro, porque te llevé a fortalezas mentales, para que Dios te libere de las fortalezas mentales que te pusieron tus padres, tu familia, de que vos no podés, que sos un burro, sos una burra, que nunca va a llegar a nada. Por eso te llevé a la liberación, para que ahora entiendas la palabra. ¿Y por qué hay tanta liberación? Para que entiendas. Ay, yo me fui, ¿ahora qué hago? Ahora embromate. Porque si hubieras ido y te hubieras liberado, estarías entendiendo lo que estoy diciendo. Cuando Dios interviene. Cuando Dios interviene en la vida de alguien, en la familia de alguien, es porque Dios está por hacer algo grande. Grande. ¿Sabés que a Dios le salen las cosas grandes nomás? ¿Por qué? Porque Él es grande. Señor, aunque sea un zapatito. ¿Te imaginamos diciendo al Señor un zapatito? ¿No le podés pedir un zapatito a Dios? Y Dios te mira. ¡Ah! Te dice Dios, ¿a mí? Si soy un Dios grande, ¿cómo me vas a pedir un zapatito? Aunque sea para llegar a fin de mes. Ay, Dios, ¿viste que no entendiste nada? ¿Viste que no te cayó la ficha todavía? Dios llama a Abraham, tal vez una vida rutinaria, aburrida, con los compinches, truco, taba, fútbol y pucho, ¿qué es? Cerveza, ¿entendió o no? Sin embargo, cuando Dios interviene en la vida de Abraham, Dios está diciendo, a partir de hoy, Abraham, te voy a tomar de la mano. Te voy a enseñar lo que yo preparé para vos. Usted sabe la historia, para resumirla y para cortarla, usted ya la sabe. Escuche. ¿Cómo se llamaba él? ¿Qué significa? ¿Y qué le dijo Dios?
No se llamará más tu nombre Padre enaltecido. Tal vez era un hombre, uno de los más ricos, qué sé yo, o más importante del barrio. En otras palabras le está diciendo Dios, no me sirve lo que eres. No te voy a levantar así. Te voy a transformar. Y para notar el cambio y la transformación que voy a hacer en ti, te voy a cambiar el nombre de Padre enaltecido a Padre de multitudes, porque tu nombre señala y marca tu propósito. Amén. Si Dios te pregunta esta noche, ¿cómo te llamas? Tere. A vos te llamo. ¿A mí? ¿En serio? Así está Dios, ¿eh? Si Dios te llamó, quiero que entiendas, si Dios intervino en tu vida es porque Él tiene algo que tú no sabes y que no lo entiendes porque todavía no lo puedes entender. Necesita Dios meterte un poco más en la lavadora con lavandina y víveres hasta que sacarte de ahí y ahí recién plancharte, ahí recién va a entender, hola. Sí, Señor, me dice amén. La Biblia me enseña que Dios cumplió con Abraham. ¿Y cómo se lo llama a Abraham? El padre de la fe. ¿Dios cumplió o no? Fue el hombre. Si usted estudia teología, cuando usted estudia dispensaciones, con Abraham empieza una dispensación diferente. Dios ya no trata con la humanidad, trata con un hombre, porque de ese hombre va a levantar una nación y de esa nación va a levantar al Salvador de la humanidad. Dios cumplió con Abraham. Abraham, lo único que tenía que pensar era, si vendo 5 chivitos, me compro 2 cabras y ya gané. ¿Me está entendiendo? Y Dios dijo, Abraham, tu mente es muy pequeña, tu visión es muy pequeña. Yo te voy a hacer padre de naciones, te voy a ser padre de multitudes. De tu descendencia no solamente la haré millonaria, sacaré reyes de tu descendencia, y de tu descendencia vendrá el Mesías. Cuando yo llamo para algo grande. Tú no lo entiendes, pero yo lo tengo todo planeado. ¿Me está entendiendo? Abraham no lo entendía. Abraham no lo entendió. Tú no lo entiendes hoy. Tú no lo estás entendiendo. Y yo aprendí con los años y con la experiencia, cuando Dios te llama, ay no, qué sé yo, viste, yo me enteré que fulano le pasaron tantas cosas, no, yo no quiero saber nada. Es que no entendiste. Diga, cuando Dios llama. Diga, cuando Dios llama. Siempre tiene algo grande detrás de ese llamado. Si Dios te llamó, algunos están como Moisés y llamarle a otro. Y Dios le agarró la oreja y le dijo, ¿vos no entendés lo que yo te digo? ¿Qué? Vos sos loco, este tipo hace algo grande y vos no entendés. Llámale a otro, ponele a otro. Hola. Yo no quiero que Dios ponga a nadie en mi lugar. Porque Dios me llamó con un propósito y ese lugar es mío. Usted tiene el lugar suyo. ¿Me está entendiendo? No lo pierda. Que nadie se lo quite. Que nadie se lo robe. Porque si usted lo pierde, Dios pondrá a otro. Pero Dios no quiere poner a otro. Es tu lugar. Es lo que Dios eligió para ti. Hola. No lo pierda, no lo pierda. ¿Y cómo no se pierde? Siendo perseverante, siendo constante y siendo obediente. Hay cosas que yo cuando Dios me llamó, yo no entendía. Dios me dijo un día, se me apareció, el Señor me dijo, te llamo al ministerio. ¡Ay, qué lindo! Voy a predicar la palabra. Yo no entendía muchas de cosas, ¿no? Pero hoy entiendo que Dios no me estaba llamando solamente a predicar de un púlpito, sino un montón de cosas más que también lo disfruto con mi esposa y mi familia. ¿Me entienden o no? Porque Dios hace las cosas completas. Diga, Dios hace las cosas completas. Otro hombre llamado por Dios. En Éxodo capítulo 3 lo dimos en el discipulado, los que estuvieron en el discipulado el lunes. Creo que fue el lunes o el miércoles. Éxodo capítulo 3. Hay un hombre allí. Mire, vamos a irnos en el tiempo. Se llama Moisés.
usted sabe que Moisés significa sacado del agua. Mire de dónde lo sacaron a Moisés. Sí, no se olvide, si usted leyó un poquito acerca del Nilo en la época, los cocodrilos que habían eran de largo como esta iglesia, más o menos. Los cocodrilos más grandes son los cocodrilos del Nilo, justamente. Así que te imaginas la barquita acá, pasando acá, y el cocodrilo mirando así. Nadie se le ocurrió masticarla, menos mal. Si no, chao Moisés, no estaría Moisés en la Biblia. Me imagino que Dios le cerró la boca a los cocodrilos. Hola. Pero Dios, de repente usted sabe, está ahí en la corte de Faraón, es nieto de Faraón, porque la hija lo tomó, lo crió. Y bueno, usted sabe la historia, mata a un egipcio y huye a los 40 años. Escuche esto. Escuche esto. Dicen que necesitas 10 frases, 10 palabras, frases o pensamientos positivos para derribar, para quitar, para bloquear un pensamiento negativo. Cada pensamiento negativo que tienes, necesitas 10 para bloquearlo. Según los que saben, los que estudian, están hablando desde el punto de vista netamente humano. Necesitas 10 positivos poner en tu cabeza para que puedas contrarrestar un negativo. Mira qué poder que tenés con lo negativo. Moisés huye y llega, usted sabe la historia, su Jetro, su suegro, y el tipo viene sin nada, con lo opuesto. No tiene nada. En Egipto era el nieto de Faraón, pero acá era nadie. Se casa con su mujer y tiene que dar de comer a su esposa y a sus hijos. Y el suegro le dice, bueno, yerno, bueno, anda a cuidarme las ovejas ahí. Y aunque sea, come. Escuche, 40 años. ¿Sabes lo que forma en tu mente 40 años? Solo. Lejos del palacio. Él se crió en el palacio con riquezas y con vestidos costosos y con gloria, y su cama habrá sido de seda, y qué sé yo lo que habrá tenido en la época. Estudió en las mejores universidades porque era el nieto de Faraón. En ese momento él sabía leer y escribir, y me imagino que sabía idiomas. De repente 40 años. ¿Sabes lo que hacen con tu mente 40 años? 40 años cuidando ovejas. Cuando él cumple 80 años, Dios lo llama. Pero quiero que pienses, un hombre de 80 o 75, 78, ¿qué piensa? Dice, la vida se me fue. Me imagino a Moisés hablando con los compinches del barrio. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía Moisés? 70. Se me fue la vida. ¿Y qué está haciendo? Y cuídelo. Ni ovejas tenía, nada tenía, porque cuidaba la oveja del suegro. O sea, tenía que trabajar por un sueldo para el suegro, para comer y dar de comer a su familia. ¿Te imaginas lo que hacen en tu mente eso? 40 años. Yo quiero pensar un poquito, ponerme los pantalones de Moisés y pasar 10 años. Hay esperanzas que te duran un año. Usted ahí una semana ya dice, ay, ya me quiero suicidar porque, entiéndanos, por 2 semanas que Dios no le contestó. Hay gente que dice, ay, no me voy más a la iglesia porque tuve 3 meses y no prosperé. Pena, digo yo. Hola. ¿Te imaginas? Yo me imagino que Moisés dijo, bueno, seguramente voy a trabajar un año, me voy a comprar voy a ahorrar, voy a comenzar con un Corsa y después me compro no sé qué cosa hasta que llegue el Audi. No sé, ¿habrá pensado Moisés así? Me imagino. Un año, no le aumentan el sueldo. 5 años, 10 años. ¿Te imaginas cómo golpea eso? Yo quiero pensar que Moisés a los 10 años ya no, ni esperanza le quedaba, ni nombre. Ya como hombre había perdido todo. Hola. ¿Te imaginas 40 años? Lo único que vio durante 40 años fueron ovejas. Nos dice la Biblia
que en ese tiempo Moisés haya sido levantado por alguien, exaltado, honrado, prosperado, o se hizo millonario. Ni siquiera hizo plata. Tal vez no tenía la capacidad para negocios como Abraham, pero ni siquiera dice la Biblia que hizo plata. 40 años. Yo quiero que pienses lo que forma, lo que marcan 40 años. Todos los días. Quiero que te pongas a pensar vos, que tenés 10 años trabajando en una oficina, en una empresa. Dices, ay, cómo no tengo ganas. Pero vos ya sabés que tenés que llegar a la izquierda está el baño, a la derecha está el marca tarjeta, allá está la directora que no querés saludarla porque si se levantó mala te ladra, y acá tenés tu rinconcito, tu oficina, ya sabés cómo es tu computadora, ya sabés cómo es tu escritorio, ese escritorio viejo que está todo comido, pero sigue ahí, ¿entendés o no? Y que la pata de esta silla, que porque se oxidó un poquito, ¿sí o no? Y te va formando. Y todos los días de tu vida, o tu casa que nunca cambia, que nunca le compras una cortina, aunque sea, vos entras a tu casa así entras ciego, entras, con la luz apagada entras, ya sabes dónde ir, porque ya le conoces tanto, sabes dónde está el tachito, que donde cae agua del techo, ¿viste? Ahí está. Alguien entra a tu casa y dice, ¿qué es ese ruido? No, es la canilla que gotea, hace 10 años gotea, ¿entendés? Hello. Y eso marca tu mente. Tanto marca que te acostumbras y pierdes las esperanzas. Porque el ser humano, usted es rápido para perder las esperanzas. Por eso es que a Dios le cuesta a usted. No es que Dios no tenga poder para hacerlo. Lo que a Dios le cuesta porque Dios trabaja con su corazón. Una semana Dios le infla. Y sale así. A los 10 días. Y Dios tiene que agarrar un culto. Por eso es que no llegamos. Por eso es que no podemos. Por eso es que no logramos. 40 años le marcó la vida a Moisés. Hasta que se aparece Moisés. Hasta que interviene Dios en la vida de Moisés. ¿Intervino Dios o no? Amén. ¿Y cómo intervino, verdad? Fíjese, el lunes vimos 5 argumentos o 5 respuestas que Moisés le da a Dios, toda negativa. ¿Se acuerda que lo vimos? Estaba tan marcado, encima tartamudo y encima sabía quién era Faraón, que el tipo no quería saber nada y tenía tanta fortaleza mental que no podía ver a Dios. Diga, pero cuando Dios interviene. Diga, pero cuando Dios interviene. Vamos, dígalo en serio, por favor, que tengo colitis. Diga, cuando Dios interviene. Es porque va a hacer. Va a hacer conmigo algo grande. Si permanezco, si obedezco, si creo, si continúo, tengo el final asegurado. Denle un aplauso, Señor, vamos. Cuando el diablo te habla, no, Dios no te va a contestar. Dios a vos no te escucha. Vos sos muy pecadora. ¿Verdad que eso dice el diablo? Venís de una familia por Yahoo. Ni siquiera estudiaste. Ni siquiera esto. ¿Y el diablo qué te pone? Todo lo que no tenés y lo que no lograste. Porque él necesita tenerte atado ahí. Entonces cuando Dios viene y te habla y te dice, te llama, vos no puedes creer, no puedes entenderlo. Parece que Moisés no lo podía entender. 40 años lo marcaron. Gracias a que Dios es perseverante. Gracias que Dios hace 1 año que te viene hablando. Gracias que Dios hace meses que te viene hablando. Diga, Dios es perseverante. Dígale, gracias porque eres perseverante, Señor. Yo no sé por qué tiene tanta paciencia conmigo y con usted, pero tiene paciencia. Te habla, no entendés, te habla por acá, te habla por allá, por enlace, por la FM no sé cuánto, te habla por un pescadito que saltó justo no sé qué en el río Paraná, y te habla Dios hasta que por ahí dices, ay Señor, me rindo. Pero no es porque entendiste, sino porque te cansaste. ¡Dale un aplauso, Señor! ¡Ah! ¡Sí, Señor! ¡Ah! ¡Santa!
No es porque entendiste. El Señor no voy más. Así, hacer lo que quiera. Ya no da más. Por eso es porque Dios te ganó por cansancio. No porque entendiste. Quiero que te acuerdes. Escucha lo que te voy a decir. ¿Cuántas oraciones en tu habitación fueron por llorar? Señor, yo soy una porquería. Yo no sirvo. Yo no sé si vos tenés algo conmigo. Ponete a pensar cuando oraste eso. Dale otro paso y decir, Señor, deja de hablarme, porque me estoy por esconder, decirle. Y Dios te dice, es que vos no entendiste, pues amigo, hace rato te vengo llamando. Alguien dijo una vez, somos una porquería. Estaba cantando en el espíritu, ¿no ese? Casi lo matamos, ¿no? Pero quedó la anécdota en la iglesia. Somos una porquería para Dios. Hasta de tango le salió la administración del espíritu. ¿En serio? Quedó la anécdota ensalada. Oiga, míreme los ojos, por favor. No. Escuche. Dios lo hizo a Moisés. Diga, Dios lo hizo a Moisés. Porque Dios trató con él. Diga, Dios lo hizo. Libertador, profeta, sacerdote, líder, legislador, juez de la nación, del Dios Todopoderoso. Mira lo que hizo Dios con Moisés. Mira lo que Dios hizo con Moisés. Él dice, yo no creo que vos puedas hacer nada. Encima no puedo hablar. Dios lo hizo libertador, juez, profeta, legislador, líder. ¿Me está entendiendo? Y el hombre que se enfrentó a Faraón y derribó un imperio con un palo. Denle un aplauso, Señor, por favor. Cuando Dios llama es porque va a hacer algo grande. Va a hacer algo. Si Dios intervino en tu vida, es porque va a hacer algo grande. No importa, con un palito, pero lo va a hacer. Cuando nosotros comenzamos a hablar con mi esposa, siempre cuento las anécdotas, ¿no? No habían tantas calles asfaltadas. Entonces, creo que fuimos a hablar y Mary nacía todavía. Rocío estaba en la cola de las cigüeñas, una cosa así, ¿no? Tenía numerito no sé cuánto. Las calles eran todas de arena. Así que vos sabés lo que era caminar en ensalada. Así los galletas teníamos. No iba al gimnasio, así las piernas. ¿Sabés cómo caminamos con mi esposa ese tiempo? En el arenal. Y nos subían los piques. Usted sabe que el pique es una pulga chiquita, ¿verdad? Es una pulga, pero más chiquita que la pulga. Así que andábamos con la ¿cómo se llama? La agujita sacando pique. ¿Sí? Yo decía, ¿qué es eso? Hasta que me contaron que era pique. Yo nunca había visto. Fue la primera vez en ensaladas. Hasta que un día me viene una revelación. Yo tenía una bicicleta aquí en Corrientes, cuando vine en Corrientes, antes de irme a ensalada, que estaba roto el caño, le soldé 10 veces porque no tenía ni para la bicicleta, ni para la goma tenía, así que se me cortó el caño, así que yo no sé cómo hice soldar, buena cosa, y me acordé que tenía esa bicicleta, así que la llevé a ensalada, por fin, una bicicleta soldada, pero la tenía. ¿Viste qué bicicleta que andan así de costado, así? Esta bicicleta, preguntarle a mi esposa. El portaequipaje viejo ese que era antes, no sé si se acuerdan de ese portaequipaje, así que ¿te acordás o no? ¿Te imaginas en el arenal y mi esposa atrás? Y yo pensé que Dios me llamaba para andar en bicicleta en el arenal. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Hasta que alguien por allí, no sé qué hizo en esa bicicleta, se me rompió todo, no sé qué pasó. Alguien me parece que nos regaló una bicicleta, que después un hermano me la vendió, es un desastre. Todo un tema. Esa fue nuestra historia, nuestros comienzos. Cuando tú vives eso, hay cosas que no entiendes. Pero menos mal que con mi esposa fuimos personas que siempre nos levantábamos a la mañana a orar.
Y eso de buscar a Dios, Dios comenzó a guiarnos y a sacarnos de detrás de las ovejas, del arenal, para llevarnos a un montón de cosas que hoy Dios nos está llevando. Yo soy testigo de que cuando Dios interviene en una vida es para algo grande, porque a mí me está pasando. Dame una pasada, Señor. ¿Me está entendiendo? Vamos a un hombre más de la Biblia. 1 Samuel capítulo 16. Hay una historia y un nombre muy particular. 1 Samuel capítulo 16. Está la historia, usted sabe la historia, ¿no? Se la voy a resumir, se la voy a contar para pasar a otro tema. 1 Samuel capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Hola. ¿Cuántos entienden de que Dios siempre tiene recursos? Lo que para usted se terminó, para Dios no. Dice la Biblia que el profeta Samuel lloraba porque el rey había sido desechado. Y Dios le habla a Samuel. Tiene que tratar con Samuel primero. Samuel, ¿por qué lloras a Saúl? Yo lo he desechado. Y me imagino que Samuel dice: ay, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Habrá dicho Samuel, ¿verdad? Todavía no estaba Chespirito, así que nadie contestó. Pero Dios le responde, le dice: llena tu cuerno de aceite. El profeta, que sabía de eso, entendió lo que Dios le estaba diciendo. Usted no lo entiende, pero él lo entendió. Llena tu cuerno de aceite. Significaba que había otra persona que Dios ya había elegido. ¿Me dice amén? Llena tu cuerno y ven, te voy a mostrar, te voy a enviar a Belén, a un lugar específico, a una casa específica, a un lugar específico y a una persona específica a quien yo he escogido. Samuel se cayó, pero a mí los recursos no se me terminaron. ¿Cuándo dicen amén? A ti se te cayó, a ti se te terminó, pero a Dios los recursos no se le terminaron. Hola. Amén. La Biblia dice, usted sabe la historia, que va a la casa de Isaí de Belén, la familia humilde. Tenía 7 hijos. Mejor dicho, 8. Pero cuando Samuel le llama a Isaí, dice: mira, yo vengo a tu casa porque Dios se ha provisto de tus hijos el próximo rey de Israel. Yo me imagino un hombre humilde, sencillo, pobre tal vez, que diga: ¡ay, de mi hijo, qué bueno! Y llama, con un entusiasmo tremendo, llama a 7 hijos. El primero hacía fitness. El segundo levantaba pesa. El tercero hacía kickboxing. Y Samuel dice: ¿cuál de los 3? Mirá, impresionante, los guapos estos. Le dijo: a ninguno. Porque vos miras por fuera, pero yo miro por dentro. La Biblia dice que Isaí pasa 7 hijos y Dios le dice: ninguno de estos es. Pero ¿cómo? No entiendo. Me dijiste que venga a ungir a uno de los hijos de Isaí y este hombre me pone sus 7 hijos y me decís que es ninguno. Y Samuel se le prende la lamparita, le dice: por las dudas, ¿te queda alguno de sobra? ¿Te sobra algún hijo por ahí? Ah, sí, ahora me acuerdo, dijo Isaí. El pinche de la familia, el que lava los platos, el que limpia los pisos. ¿Estás pastoreando ahora? Llamalo, le dijo Samuel. El único que te queda, ese es el último que ve. Pero como es el más chiquito, como este es el más inútil, el más raquítico, este no levanta pesa, este come, nomás se duerme y anda con la boleadora todo el día. ¿Me está entendiendo o no? Le dijo Samuel: llámalo porque él es. Y la Biblia dice que cuando entra, Dios le dijo: úngelo porque él es. Era el octavo, que a nadie le importaba. A nadie le interesaba. Ni el padre lo tuvo en cuenta. Y Dios le dijo a Samuel: ese es el próximo rey de reyes, úngelo. Ahora quiero que usted se vaya en la historia que estaba haciendo David. Lo único que podía y sabía hacer, el que la familia le enviaba a hacer, era pastorear ovejas. ¿Sabe por qué los hermanos no iban?
Porque pastorear ovejas era un trabajo de loco, que el lobo no se la